Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, que es un espacio para divulgar el trabajo de nuestros científicos, investigadores y académicos aquí en Yucatán. Y vamos a platicar sobre el estudio de los arribazones masivas del sargazo. El arribo masivo del sargazo pelágico a las playas de Quintana Roo ha aumentado en los últimos años, creando impactos ambientales adversos que conducen a pérdidas económicas con repercusiones negativas a la sociedad. Si bien existen varios esfuerzos relacionados en la comprensión del crecimiento del sargazo en el Atlántico ecuatorial, existe una gran brecha de conocimiento con respecto a las rutas de transporte. Y para eso vamos a hablar con el doctor Cristian Appendini y la doctora María Eugenia Allende del Instituto de Ingeniería de la UNAM en Cizal, Yucatán. Gracias, doctores. ¿Por qué es de suma importancia la formación del Observatorio Costero del Sargazo y sobre todo ubicado en Puerto Morelos? Bueno, el Observatorio Costero del Sargazo todavía no existe, es algo que estamos empezando a construir, tratando de obtener financiamiento para lograr construirlo, pero lo que queremos lograr con eso es tener una serie de mediciones constantes, ¿no? Y de largo plazo, o sea, empezaríamos apenas, pero la idea es que sea a largo plazo, para poder conocer pues, los factores físicos, ¿no? Desde los vientos, corrientes, oleaje y las manchas del sargazo. Poder detectar esas manchas de sargazo y ver cómo estos procesos físicos interactúan con el sargazo para llevarlo hasta las playas. Entonces, el Observatorio Costero del Sargazo lo que nos va a permitir es comprender esos factores físicos para después poder incorporarlos a modelos numéricos y poder hacer pronósticos, ¿no? Con la idea de que cuando se identifique que viene una mancha de sargazo en el Caribe, podamos alimentar los modelos y decir, bueno, pues esto sí nos va a llegar a Puerto Morelos, a Cancún, a Tulum, a Xcalac, no sé. Y entonces poder decir con unos días de anticipación, alertar, pues el sargazo va para allá y pues que se tomen las medidas necesarias para interceptarlo antes que llegue a la costa, que es donde empieza a tener efectos negativos. Es a lo que llamarían la alerta temprana. Pues la idea de todo esto es llegar a hacer un sistema de alerta temprana, ¿no? La información obviamente sería pública. Sí. La idea del Observatorio del Sargazo es que desde que inicie empiece a ser pública la información, ¿no? Y que pues, la gente pueda acceder incluso a los datos de las variables físicas que estamos midiendo, ¿no? Para que pues, a lo mejor otros grupos, otras personas pues pueden usar esa información y hacer un mejor sistema de alerta, ¿no? O sea, la idea de aquí es compartir la información para que la gente la use como cree que es la mejor manera de usarla para generar algo que sea de beneficio a la sociedad. No necesariamente tiene que ser lo de alerta temprana, puede ser otras cosas, ¿no? Que a fin de cuentas creo que el objetivo de la ciencia es eso, ¿no? O sea, generar también información que otras personas puedan usar. Para eso tenemos que conocer bastante, ¿no? Todo lo que hay alrededor. Por ejemplo, la oceanografía es una ciencia que se centra en explicar todos los procesos químicos, físicos, los que usted nos hablaba, y biológicos, que se dan en todas las partes con agua en la Tierra. En estos procesos físicos engloba el oleaje, las corrientes marinas, la acción del viento, la presión, la irradiancia. De estas variables o procesos físicos, ¿cuáles nos ayudan para que se dé el transporte masivo de sargazo? ¿O cuáles son las que dominan para que se dé ese transporte masivo de sargazo? Primero, conocer cuáles son estos procesos físicos, ¿no? Porque es importante que la población igual los conozca. Bueno, más que hablar de transporte masivo, más bien es el crecimiento masivo, ¿no? Y luego el transporte, pues, si hay poco o mucho, pues se va a transportar, ¿no? Eso sí, no se va a quedar ahí seguro. Entonces, los factores que han hecho que crezca el sargazo de esta manera en los últimos 9 años, 8 años, no están muy claros.
¿no? Claro. No estamos estudiando eso tampoco. Claro. Lo que es una realidad es que hay más sargazo y de hecho hay sargazo en una zona en la que antes no había sargazo, ¿no? De hecho el mar de los sargazos no está ahí, no está donde se está produciendo el sargazo. El mar de los sargazos pues es más bien hacia la zona de las Bermudas, al Atlántico, más en el Atlántico Norte que en el Atlántico Ecuatorial. Ahora en el Atlántico Ecuatorial, frente a Brasil, es donde está este crecimiento, que es muchísimo mayor que cualquier cosa que había habido antes en el Mar de los Sargazos, ¿no? Entonces el Mar de los Sargazos, pues ya es un nombre histórico, ya no refleja la realidad actual, ¿no? Pero, ¿qué ha producido que haya más sargazo ahora? Se cree que puede ser mucho el aporte de nutrientes del Amazonas, ¿no? Que por la deforestación y por el crecimiento de cultivos y más fertilizantes usados, pues ahora llegan más al mar, ¿no? Que a fin de cuentas, pues son nutrientes para que crezcan las algas. Esa es una. La otra puede ser el polvo del Sahara, que yo no sé si está llegando más o menos ahora que antes, pero es otra teoría que hay. No sé si hay alguna otra. No, pues esas dos son las principales teorías, ¿no? De la gran cantidad del crecimiento masivo del sargazo. Y bueno, de ahí pues ya se asocia lo que decía Cristian, que es el transporte, ¿no? Cómo es que estas manchas de sargazo sean muchas, pocas, un pedacito, una área grande, lo que sea, ¿no? Cómo es que se mueve a través del océano. ¿Y qué le ayuda a moverse? Y entonces, bueno, el sargazo se caracteriza por ser un alga que está a la deriva, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que está a disposición de las corrientes, dependiendo cómo se muevan, y el hecho de que estén flotando o en la superficie, pues significa que también se ven afectadas por el viento. Entonces, bueno, la idea es estudiar cuáles son los patrones y la variabilidad que tanto el viento y las corrientes principalmente tienen a corto plazo y a largo plazo, ¿no? A largo plazo hacia atrás de manera histórica porque, bueno, los arribazones masivos que se han detectado o que se han documentado pues son a partir del 2011, ¿no? 2011, 2015, 2018, me parece. Y 2017, ¿no? Y 19. Entonces, bueno, a partir de esto nos interesa saber no solo cómo ha sido el aporte de los nutrientes y si el viento de Sahara, las arenas del Sahara llegan más o menos, sino cuáles son los parámetros físicos que han cambiado, ¿no? Que contribuyan a este aporte de nutrientes que a su vez terminan en un crecimiento desmedido del alga, ¿no? Entonces, esta parte de estudiar, ¿no? Qué es lo que pasó antes y compararlo con lo nuevo que tenemos o con lo nuevo que ha sucedido a partir del 2011, pues es parte de entender cómo está funcionando el sistema completo para poder contribuir con los hallazgos químicos, con los hallazgos biológicos y entonces poder tener este sistema de alerta temprana, ¿no? Incluyente y completa, ¿no? Porque entonces si se detecta algo en otros países o más al sur o en la región ecuatorial, entonces poder hacer un mejor pronóstico acerca de no solo a dónde va a llegar, ni cómo se va a mover, ni hacia dónde se va a mover, sino también la cantidad de sargazo que va a llegar, ¿no? Y al final esto pues se traduce en que los tomadores de decisiones, los empresarios, los hoteleros puedan tener medidas de contingencia, medidas de colocación de barreras, ¿no? Porque pues al final ni los sistemas de barreras de contención han servido porque el alga termina llegando a la playa, ¿no? Y bueno, pues esto es porque no saben ni cuánto va a llegar, ni cuándo va a llegar, y al final pues no se tiene, como dice Cristian, bien estudiado, bien definido, y pues en eso estamos, en el camino. Ahora sí nos agarró por sorpresa todo esto. ¿O ya estábamos preparados? No estábamos preparados y sí nos agarró por sorpresa, ¿no? En parte.
Y bueno, el 2011 llegó y del 2011 al 2016 tuvimos tiempo de hacer algo, ¿no? Entonces, así que muy de sorpresa, tampoco. Hubo un aviso en 2011, luego no llegó sargazo y en el 2014 ya empezó a llegar un poco, 2015 más, 2015 bastante, ¿no? Pero 2017, 2018 muchísimo más, ¿no? Entonces, sí hemos tenido un poquito de avisos, ¿no? O sea, nos tomó por sorpresa primero, pero también han habido avisos. Ahora, hacer un sistema de alerta temprana, volviendo un poquito al tema de antes, no está tan complicado habilitar modelos operacionales, ¿no? Nos vamos a un corte comercial, disculpe que yo le Claro. interrumpe, y regresamos. Los periodistas Emilio Moller y Emilio E. Moller, con su análisis profundo y lectura entre líneas, nos transportan a ese espacio político y de debate que solo aquí puedes ver. Primera Plana Por Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo y vamos a platicar sobre los estudios de las arribazones masivas del sargazo y para eso estamos con el doctor Cristian Appendini y la doctora María Eugenia Allende del Instituto de Ingeniería de la UNAM en CISAL. Esta formación, por lo que ustedes pretenden formar el Observatorio Costero del Sargazo, tiene que tener una serie de herramientas tecnológicas. ¿Cuáles serían estas herramientas tecnológicas y para qué servirían? Bueno, como comentábamos hace un rato, ¿no? Hay variables y parámetros indispensables que hay que medir. Como lo mencionó Cristian hace un momento, los datos medidos sirven para poder validar los modelos numéricos que se utilizarían para dar la alerta temprana o el pronóstico. ¿Qué significa validar? Pues comprobar que el modelo numérico realmente está reproduciendo lo que ocurre en la realidad, ¿no? Entonces, para eso pues necesitamos saber cómo se comporta la realidad y para ello pues se utilizan las mediciones. Entonces, dentro de las principales variables que se medirían en el observatorio, pues está el viento y algunas otras características de la atmósfera a través de una estación meteorológica. Sería la temperatura de la atmósfera, la presión atmosférica, la humedad relativa y la irradiancia, como la mencionabas hace un momento. En cuestiones de atmósfera, en términos de la playa y el océano, se pretenden adquirir unos radares, los cuales van a medir las corrientes. Los radares a través de una frecuencia determinada de sonido, de un pulso de sonido que se lanza a la superficie del agua, esta regresa y entonces se mide la diferencia en las frecuencias y con eso, más sumado a un algoritmo matemático que tienen los dispositivos, pues se calculan las corrientes, la dirección y la velocidad de la corriente. Y por otra parte, también se va a contar con un sistema de videomonitoreo en el cual se estarán grabando imágenes, me parece que cada hora, de una zona de la playa, ¿no? Y esto nos permite conocer cómo cambia la línea de costa, ¿no? En función del oleaje, las mareas y las corrientes. Y bueno, en ellas se estudiará, ¿no? La cantidad de sargazo que llega, el tiempo de arribo, el tiempo de residencia, es decir, cuánto tiempo permanece el sargazo en la zona costera. En cuanto al videomonitoreo, ¿no? También se pretenden colocar aparatos sumergidos, igual para medir oleaje, ¿no? Estos funcionan igual con un pulso de sonido y entonces se puede medir la dirección del oleaje
y la elevación del nivel del mar, y corrientes, ¿no? Y sumado a eso está el mareógrafo, ¿no? Que nos da la altura del nivel del mar, la variación de este nivel, y además algunos parámetros físico-químicos con otros instrumentos independientes que se llaman sondas multiparamétricas, las cuales medirán temperatura, conductividad, donde la conductividad se traduce en la salinidad, presión del agua, y en diferentes puntos, ¿no? Cabe mencionar que Puerto Morelos pues es una región muy muy pequeñita del Caribe mexicano, ¿no? Pero la idea es poder utilizar esta información para validar los modelos y entonces a partir de los modelos poder tener estas mismas condiciones pero de manera regional, ¿no? Ahora, dentro de este observatorio y las variables que se midan es tecnología. En cuanto a los radares, pues prácticamente es tecnología de punta, ¿no? En el cual está participando la Universidad en Texas, del Texas A&M, que son con los que vamos a estar colaborando para el análisis de esta información. Pero algo bien importante del observatorio es esta sinergia que se está generando de las diferentes dependencias e instituciones participantes, es decir, por ejemplo, los parámetros atmosféricos que se están midiendo pertenecen a la red universitaria RUOA, la red universitaria de observatorios atmosféricos, ¿no? Esta es de la UNAM, pero pertenece al Centro de Ciencias de la Atmósfera. El mareógrafo, que está en Puerto Morelos, pertenece al Instituto de Ciencias de la Tierra, de Geofísica, al Instituto de Geofísica también, que es el mareográfico de la UNAM, y otras estaría Texas A&M con los radares, o sea, esta parte de colaboración, ¿no?, que se tiene no solo entre dependencias, sino entre instituciones a nivel nacional e internacional, pues creo que sería un gran paso, ¿no?, para empezar a integrar toda esta información y poder colaborar y dar resultados, como decía Cristian hace rato, que sirva a la sociedad y a los tomadores de decisiones, ¿no?, porque ya es algo que no solo afecta el turismo ni las cuestiones económicas en el estado de Quintana Roo, sino ya está escalando un nivel más, ¿no?, el impacto que está teniendo todo este problemática, si se pudiera llamar así, ¿no? ¿De qué me sirve estudiar? Muchos preguntarán, ¿de qué me sirve estudiar lo que pasó hace 25 años? ¿En qué nos ayuda? Pues como te mencionaba hace un momento, ¿no?, tenemos que ver o tratar de entender al menos qué fue lo que cambió, ¿no? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿O qué está cambiando? ¿Qué cambió? Y a partir de saber o de conocer cuál es la diferencia antes de las arribaciones y después, nos puede dar una idea de cuál es el camino que deberíamos de seguir para poder estudiarlo, explicarlo, conocerlo y saber hacia dónde va, ¿no? Nos vamos a un corte comercial y regresamos porque hay mucho que aprender. Regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos a este su programa Acceso Directo y créanme que estamos aprendiendo todos, sobre todo de esta gran problemática de la arribación masiva del sargazo. Ahora sí,
en las costas de la península de Yucatán, específicamente en Quintana Roo. Y para eso vamos a platicar, o estamos platicando, con el doctor Cristian Appendini y la doctora María Eugenia Allende del Instituto de Ingeniería de la UNAM en CISAR. Tantas variables, doctor. Nos explicaba hace rato sobre las corrientes, los vientos, se han modificado, no se han modificado, cómo interviene el cambio climático, las alertas que pues no sabíamos ver. Usted nos dijo, hubo ciertos avisos. Explíquenos, doctor. Bueno, empezamos a tener arribazones desde el 2011, ¿no? Luego no hubo, y luego empezaron a llegar otra vez, ¿no? En 2000. O sea, el 2011 hubo, después no hubo. Después no hubo. Durante el 2012 no hubo, 2013 tampoco, 2014 ya empezó a llegar, 2015 llegó mucho, 2016 creo que bajó, 2017 llegó mucho más que 2015, 2018 todavía más, 2019 no tenemos los datos, pero yo creo que es mucho más todavía, ¿no? Ha ido creciendo, ¿no? Entonces, por eso digo que hemos tenido avisos, no es que de repente llegó muchísimo un año. O sea, que puede llegar más o puede llegar menos. Esos son los estudios que ustedes nos van a dar. Bueno, también tiene que ver con la producción, ¿no? Que ha habido. Entonces no queda muy claro. Por ahí dicen que el 2012-13 no llegó porque hay una cosa que se llama la oscilación del Atlántico Norte y estaba en otra fase, pero bueno. Entonces, no sé, no está muy claro. Pero lo que está claro es que la temperatura ha afectado, ¿no? Y el Atlántico se ha venido calentando. Entonces ahorita es la temperatura que parece que le gusta a esa alga, ¿no? Y entonces ha crecido más. Pero a fin de cuentas, nosotros lo que andamos viendo es más la parte física. Y lo que estamos empezando a estudiar son las corrientes, cómo han cambiado. Todavía no tenemos muy claro, todo esto es muy nuevo. Y de hecho el proyecto del Observatorio Costero del Sargazo es un proyecto armado que queremos hacer, pero todavía nos falta el dinero, necesitamos mucho dinero para hacerlo, ¿no? Todavía no lo tenemos. Tenemos las cámaras que mencionó María Eugenia, ya están viendo a la playa, ya están tomando información. Entonces, hay cosas en las que ya estamos empezando a trabajar, pero la parte fuerte, por ejemplo, son los radares que cuestan mucho dinero, y eso todavía no lo tenemos. Entonces, lo que tenemos armado es este consorcio con las instituciones que mencionó Maru, que también está el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que están viendo partes atmosféricas, parte de la calidad de agua también. Ya han estado haciendo algunos pequeños estudios. También está Ecosur, Laura Carrillo de Ecosur, que también ha estado haciendo muchas mediciones. También está una empresa de Cancún, Tecnociano. ¿Me falta alguien? Y obviamente el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, que sin ellos no podríamos hacer el Observatorio Costero del Sargazo, porque es justo en la unidad ahí en Puerto Morelos de ellos, y también el EPOMEX de la Universidad de Campeche, ¿no? Con tema de análisis satelital, y también ellos tienen experiencia con los radares. Entonces, hemos armado un grupo grande, entonces tenemos una propuesta que creo que es buena, y lo que estamos buscando es el financiamiento para poder hacer todo esto de lo que estamos hablando. Cada quien con sus propios recursos ya estamos empezando a hacer cosas, poquitas, ¿no? Pero digamos que todos queremos converger hacia ese Observatorio Costero del Sargazo. También cabe decir que ¿por qué todo esto? Uno puede pensar, bueno, ya existen modelos numéricos de hidrodinámica en el cual se pueden meter vientos también, condiciones atmosféricas, se pueden poner partículas y se puede simular y hacer un sistema de alerta, ¿no? La parte del pronóstico del sistema de alerta ya se puede hacer con estos modelos. Y sí, es cierto, ¿no? Y hay gente que incluso ya lo ha habilitado y ya lo ha hecho. Lo que no sabemos muy bien es, el sargazo está flotando, entonces tiene una parte afuera y otra parte arriba del agua, ¿no? Una parte en el agua y otra parte arriba. Entonces, ¿cómo influye el viento al movimiento del sargazo? ¿Cómo influye el oleaje, no? El oleaje, pues lo primero que nos enseñan es que si está un patito flotando y viene la ola, hace así y regresa al mismo punto, ¿no? Es una onda nada más que pasa y entonces hace un circulito y el patito regresa al mismo punto. Pero en la realidad no, en la realidad ese patito se va moviendo un poquito más, eso le llamamos deriva de Stokes.
cómo influye esa deriva de stocks también en el transporte del sargazo. Entonces hay muchos factores que no sabemos cómo funciona con el sargazo por esta característica de estar en los dos medios, ¿no? Y que eso es lo que queremos entender en ese observatorio para luego poderlo meter eso en esos modelos y tener unos modelos, pues digamos, que sean más precisos, ¿no? Y esa es la meta final que queremos con este observatorio. Además de que para Puerto Morelos, este observatorio donde se están planeando estos radares, Texas A&M ya tiene aprobado otro radar que abarca un área más grande, hasta 160 kilómetros. Si teniendo esos campos de velocidades y sabemos que llega por satélite, ver que llega una mancha a ese punto, ya podemos tener información en tiempo real que nos puede servir para estos modelos de pronóstico con mayor resolución ya para una zona cercana. Y como tenemos mediciones, podemos caracterizar muy bien esa zona. Entonces, la idea también de este observatorio costero es poder hacer predicciones, mejores predicciones a nivel local y poder hacer como un prototipo de observatorio que luego se pueda poner en otros lugares, ¿no? En otros lugares de la costa de México, donde se considere que es necesario tener esa infraestructura porque queremos tener mejores predicciones. Por decir, con este observatorio se podría decir, está la mancha de sargazo de las playas de Tulum a 2 kilómetros y puede llegar en tanto tiempo, ¿no? Sí, podría ser un ejemplo, ¿no? De hecho, con Entre estos otras, otros radares claro, cubriríamos hasta 160 kilómetros. Entonces es un área grande, ¿no? Donde podríamos tener información de las corrientes, no del sargazo, porque no está claro que se puede identificar. Aquí son las corrientes, lo que lo mueve, lo que lo transporta. Pero si tenemos otros aparatos midiendo oleaje, lo podemos combinar también con el oleaje. Otra cosa que no dijimos, estamos planeando en este observatorio hacer experimentos. ¿Qué son los experimentos? Por ejemplo, ir con boyas que tienen GPS y ponerlas, amarrarlas al sargazo, y entonces por satélite estamos teniendo la posición de esas boyas exactamente donde está el sargazo cada 5 minutos, ¿no? O también poner otro tipo de boyas junto con el sargazo, donde no solo está dando la posición, sino también nos está dando la velocidad del viento y las condiciones del oleaje. Entonces así podemos saber exactamente dónde se está moviendo el oleaje, cómo está el viento y cómo está el oleaje, exactamente junto con el sargazo, ¿no? Medido, no con modelos ni nada, sino medido. Entonces, para poder eso incorporarlo en nuestros modelos, ¿no? Porque eso nos va a permitir estudiar cómo esas variables están afectando en ese transporte. Gracias doctores por sus conocimientos, y créanme que habría mucho más que decir, pero ya habrá otros programas en donde nos expliquen y ahora sí nos platiquen y compartan sus conocimientos. Y a usted, gracias por acompañarnos.